nosotros ponemos toda nuestra fe en Él, en que Él es el único que puede salvarnos, en que Él es el único que puede pagar nuestra hipoteca, en que Él es el único que puede darnos la solución a este problema que nosotros no podemos solucionar. Saca al hombre fuera de sí y lo pone dentro de Cristo. Es decir, ese verbo pisteuos seguido por la preposición eis nos indica que nuestra fe tiene que estar en Cristo y solamente en Él. Como hemos venido trabajando, nos estamos enfocando en las doctrinas propias de la fe cristiana. Inicialmente vimos todo lo relacionado con la Biblia, vimos un panorama muy general de los libros de la Biblia, entendiendo que de la misma Biblia surgen todas las doctrinas. Y en estos momentos pues nos estamos enfocando en la doctrina de la fe. En nuestra anterior clase vimos qué es la fe, qué no es la fe, como a grandes rasgos su definición. Y en esta clase vamos a desarrollar la misma con la idea de presentar la doctrina de la fe en la salvación, algo que es crucial en la vida del creyente. Y cuando hablamos de fe, sí o sí, siempre vamos a tocar el mismo texto, el texto de Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero acá algo muy importante, no solo porque nos da una definición de lo que es la fe, de lo que no es la fe, de lo que podríamos esperar, sino que en la Biblia vamos a encontrar muchísimas más doctrinas. Estamos hablando que en la Biblia vamos a encontrar doctrina de justificación o de redención, de la regeneración. Pero curiosamente cuando hablamos de fe, vamos a ver de que la Biblia le da tanta importancia que nos da una definición casi técnica, una definición académica. Nos refleja de que el entendimiento de la fe es tan importante que en la misma escritura decide darle una misma definición a esa fe. Sería algo innecesario volver a recalcar qué es fe y qué no es fe, porque ya lo vimos la clase pasada, pero sí podríamos definir la fe según tipos de fe, es decir, cómo nosotros podemos clasificar la fe. Y para esta clase vamos a dividir o a definir tres tipos de fe. La primera va a ser la fe natural, la segunda la fe intelectual y la tercera la fe salvífica, que es la que nos atañe para este estudio. Si vemos la fe natural, la gran definición va a ser es la confianza o creencia básica que las personas tienen en aspectos cotidianos sin necesidad de una revelación divina. Es decir, es esa fe que todo el mundo tiene, es esa fe que no se necesita una revelación, que no se necesita una creencia, que no se necesita una religión. Todas las personas tienen fe. Y esa fe que todas las personas poseen es la fe que nosotros vamos a denominar como fe natural. La fe intelectual es la aceptación de verdades, enfocándola en nuestro tema, especialmente religiosas, basadas en argumentos lógicos o evidencias, pero sin un compromiso personal profundo. Cuando hablamos de fe intelectual, va a ser esa fe que se va a basar en pruebas o que va a estar sometida a las mismas. Es decir, vamos a tener argumentos lógicos, vamos a tener evidencias. Eso es lo que nosotros vamos a llamar como fe intelectual. No solo va a ser la acción de creer que todas las personas tienen, pero cuando hablamos de esta fe intelectual, nosotros nos vamos a enfocar a esa fe basada en evidencias basadas en razonamientos lógicos. Es decir, cuando nosotros hablamos de una fe intelectual, enfocándola a nuestra creencia, va a ser una fe basada no solo en la acción de creer, sino una fe que va a reposar en razones lógicas y evidencias. Les puedo poner un ejemplo. Yo creo que Dios sana. No solo es una fe natural, sino es una fe intelectual. Estoy hablando de que puedo haber estudiado las escrituras y ver muchísimas veces que el Señor sana, pero aparte de eso, cuando yo estuve enfermo, el Señor me sanó. Es decir, mi fe ya no solo es una fe porque yo creo, sino una fe basada en un razonamiento lógico, algo que yo haya estudiado, pero también en una vivencia. Pero lo que nos va a enfocar más a nuestro estudio va a ser esa fe salvífica. Es esa fe que permite la salvación del alma. Incluye no solo creer en Dios, sino confiar en Él y obedecerle. Es decir, cuando hablamos de la fe salvífica, no solo es creer, no solo es tener razones lógicas o evidencias para creer, sino que esa fe me permita confiar en Él para salvación y que esa fe, esa convicción interna que yo pueda tener, me permita obedecerle. De manera que vemos de que la fe no es solo creer, sino que la fe también debe ser basada en un conocimiento. Es decir, la fe y la razón colaboran. La fe sin conocimiento es ignorancia. Tenemos que creer basado en el conocimiento de la palabra y de nuestras vivencias. Es decir, creemos en un ser supremo quien tiene el control y el poder para dar la solución a la situación. La fe que el Señor puede sanar porque Él tiene el poder
y la autoridad para dar la solución, basándome en las escrituras, pero también basándome en mis propias vivencias. Sé que el Señor podría sanarme en la enfermedad que me pueda llegar porque con anterioridad ya me ha sanado. Sé que el Señor me puede proveer y sustentar en la situación difícil, no solo por lo que dice la escritura que Él lo hace, sino porque con anterioridad Él ya lo ha hecho y me da la seguridad de que Él lo puede seguir haciendo. Este conocimiento me permite direccionar la fe en el Señor. De ahí a que vemos en la escritura, en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, ojo, nótese, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, no es solo creer en mí, es creer como está escrito. Es creer basándonos en un conocimiento. Es creer que ese conocimiento también ha sido vivencial y que ese conocimiento me permita confiar en Él sobre todo y obedecerle. Entendiendo eso, podemos ver de que la fe es presente no solo en el Nuevo Testamento, sino aún en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros hablamos de fe, fe para la salvación, que por gracia somos salvos mediante la fe, nosotros normalmente pensamos en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también vamos a ver mucho lo que es la fe, pero sobre todo una fe enfocada en el Señor, esa fe que nos salva. Lo primero es que en el Antiguo Testamento la palabra fe aparece 3 veces. Y acá algo muy importante, como lo vimos en la clase pasada, la palabra fe puede significar muchísimo más. Cuando yo me refiero a que solo aparece 3 veces, es que literalmente me aparece la palabra fe. La vamos a encontrar en Números 35:30, Isaías 57:11 y Habacuc 2:4, que es ese importante versículo que vemos, más el justo por la fe vivirá. Entonces, realmente solo me aparece 3 veces, como tal, la palabra fe. Pero, como vimos la clase pasada, no solo significa eso, sino que viene de esa palabra hebrea emuná que nos da muchas más definiciones. La fe puede significar firmeza, fidelidad, confianza, constancia, creer, tener firmeza, o simplemente una demanda de fe. Si nosotros tenemos en cuenta de que la palabra emuná significa todas esas demás definiciones, pues vamos a ver de que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchísimos más versículos de fe que lo que nosotros nos podríamos imaginar. Si bien en el Antiguo Testamento vamos a tener la ley y la acción de la ley, las obras, y ya que vemos que en la misma ley me dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, pero también vemos de que la fe es algo esencial, algo supremamente importante que posteriormente nos va a conducir hacia el Nuevo Testamento. Y esos versículos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento de fe, los vamos a poder dividir en 2 grandes secciones. La primera sección va a ser confiar en el Señor y la segunda sección va a ser no confiar en el hombre o no confiar en el corazón. Es decir, confiar en el Señor, no confiar en el hombre o en el corazón. De ahí ya que vemos versículos en la gran sección de confiar en el Señor como el de Proverbios capítulo 3 versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, vamos a encontrar infinidad de versículos donde nos incita, donde nos motiva a confiar, a creerle al Señor, a serle fiel al Señor, a tener constancia en el Señor. De igual manera, en esa gran sección de no confiar en el hombre o en el corazón, pues vamos a tener versículos como el Salmo 146, versículo 3. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Es decir, así como el mismo Antiguo Testamento me motiva a confiar en el Señor, también me insiste que solamente en él debo confiar, que no debo confiar en el hombre, que no debo confiar en mi corazón, que no debo confiar en mi propia prudencia. El Señor, y téngase muy presente esto, es el único digno de confianza. Si vemos a grandes rasgos la palabra fe en el Antiguo Testamento nos va a enseñar eso. El Señor es el único digno de nuestra confianza. El Señor es el único digno de nuestra fe. Termino en el Antiguo Testamento con el Salmo 18, versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Él es la única fuente de nuestra esperanza. Pero en el Nuevo Testamento ya la doctrina de la fe se nota de manera muchísimo más importante. La podemos ver de una manera más profunda. La podemos ver como algo esencial de la teología cristiana. La palabra fe en el Nuevo Testamento es la palabra pistis y aparece 67 veces en el Nuevo Testamento. Pero también, como vimos en el Antiguo Testamento, la palabra fe puede significar muchas más cosas. Y vemos de que el verbo confiar o creer en griego es pisteuo, pero nos aparece 240 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, entre la palabra fe pistis y el
el verbo creer o confiar, pisteuo, tenemos cerca de 307 apariciones en el Nuevo Testamento. De manera que tenemos que ponerle cuidado. La fe es algo crucial en nuestra teología. La fe es algo crucial en nuestra doctrina. Y podemos poner un ejemplo. En el cuarto evangelio, es decir, en el evangelio según San Juan, vamos a ver de que en primer lugar, él no utiliza la palabra pistis, es decir, él no tiende a utilizar la palabra fe, sino que él utiliza el verbo pisteuo, es decir, creer o tener confianza. Y se cree, como vimos en nuestras clases, que al ser una carta dirigida a una iglesia madura que estaba ingresando doctrinas falsas como los gnósticos, se cree que él lo utilizó para no darle relevancia a los gnósticos, pues hay que tener presente que los gnósticos tendían a utilizar mucho la palabra pistis. En segundo lugar, en Juan vamos a ver de que él utiliza 3 veces más el verbo creer que en los otros evangelios, es decir, él va a utilizar 3 veces más creer que la suma de Mateo, Marcos y Lucas. Lo vamos a encontrar tan solo en el evangelio de Juan 98 veces. Y finalmente, él va a utilizar el creer en él o el creer en su nombre. Entendiendo eso de la importancia de ese verbo pisteuo, vamos a ver de que existen muchísimas más definiciones, pero que aparte de definiciones vamos a tener diferencias en cómo se me va a escribir el verbo, es decir, vamos a tener adjetivos o preposiciones seguidos al verbo que me van a dar diferenciación del mismo, que si bien todo significa creer, va a tener leves diferencias que nos van a ayudar a entenderlo de una mejor manera. La primera va a ser el verbo pisteuo seguido con el vocablo que. Y acá es algo importante. No solo va a ser la fe de creer, ni tampoco va a ser la fe de conocimiento. Va a ser una fe relacionada con los hechos. Es decir, porque yo creo, actúo en consecuencia a ello. Y como sabemos, esa fe relacionada con hechos lo vamos a encontrar sobre todo en el libro de Santiago. Un ejemplo, Santiago 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, en la gran mayoría de las veces que aparezca el verbo creer en Santiago va a ser seguido por el vocablo que, es decir, una fe relacionada con los hechos. Seguidamente vamos a tener el verbo pisteuo seguido por un dativo simple. En temas más sencillos es una fe relacionada con creer a alguien o creer los hechos a alguien. Es decir, que lo que la persona decía o que la persona hacía. Y podemos ver un ejemplo en Mateo 21:32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las ramenas le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Es decir, es una fe basada en lo que decía la persona o en los hechos que hacía la persona. También vamos a ver el verbo pisteuo seguido por la preposición epi. La preposición epi significa sobre, es decir, es una fe firme. La fe tiene una base firme. Y podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 22. Y esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Si vemos versículos atrás de ese capítulo 9 del libro de los Hechos, vamos a ver el milagro de la resurrección de Dorcas. En función a ese milagro, muchas personas creyeron en el Señor. Se va a utilizar ese verbo creer con la preposición epi, es decir, la fe está basada en algo. Nuestra fe está sobre un fundamento firme. En este caso, ellos vieron que el Señor tiene el poder de levantar aún a los muertos. La fe está sobre ese fundamento firme, de que Él tiene el poder aún sobre la muerte. Y finalmente vamos a ver el verbo pisteuo sin ninguna preposición, sin ningún vocablo, sino el verbo pisteuo simple, es decir, solito. Y me va a dar una ilusión de un absoluto, es decir, creer sin una aclaración alguna, simplemente creer. Lo vamos a ver en Hechos capítulo 4 versículo 41. Y muchos más creyeron por su palabra. Pero así como en el español, que nosotros tenemos tiempos gramaticales, en el griego también es exactamente similar. Un ejemplo, la conjugación del verbo creer va a depender de la persona y el tiempo gramatical. Un ejemplo, yo creí pasado, yo creo presente y yo creeré futuro. Al igual que para nosotros, el griego también tiene sus tiempos gramaticales, pero con unas leves diferencias. Y la primera, la conjugación pasada del verbo creer, es decir, el verbo pisteuo, se va a conocer como el tiempo auristo o el tiempo pasado. Y va a ser importante porque me va a indicar una acción puntual, una acción completa o decisiva en el pasado y el carácter determinativo de la fe. Es decir, es solo un acto en el pasado, pero que genera un carácter determinativo de la fe. El hombre que cree se consagra decididamente a Cristo. Y un ejemplo de esta confusión lo vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 8. Y Cristo
el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían. ¿Y cuál era el resultado de esa creencia? Se bautizaban. Es decir, un acto en el pasado con carácter determinativo. Creyeron y se consagraron decididamente a Cristo. Pero también tenemos la conjunción del verbo pisteuo en presente y nos da una continuidad. Es decir, la fe no es solo una fase pasajera, sino una actitud continua, algo que se desarrolla en el momento. Lo vamos a ver un ejemplo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrado por él. Es decir, ellos creen en ese momento, pero como no es algo estático, sino es una actitud continua en función a esa creencia, me motiva también a amar a mis hermanos. Es decir, tiene un impacto no solo en el pasado, sino también en el presente. Y finalmente, la última tiempo gramatical lo podemos determinar como el tiempo perfecto. Y es muy simple, combina ambos. Es decir, es una acción completada en el pasado con efectos continuos en el presente. De otras palabras, mantiene la continuidad con un acto de fe del pasado. Y lo vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nótese de que fue un hecho decisivo en el pasado. Nosotros creímos el amor que Dios tiene para con nosotros, pero tiene consecuencias en nuestro presente. Permanecemos en Dios y Dios en él. Pero ¿cuál sería el uso práctico enfocándolo aún más en nuestra salvación? Si nosotros vamos al libro de Romanos capítulo 5, versículo 1, nos vamos a encontrar algo muy importante. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras versiones no va a aparecer justificados, pues, sino un así que. Es decir, este argumento que Pablo empieza a desarrollar en el capítulo 5 del libro de los Romanos viene en función de una argumentación pasada. ¿Y cuál es esa argumentación pasada? Lo primero es cuál es nuestra situación, cuál es la circunstancia. Yo no puedo hablar de una salvación si no hay de qué salvar. Y les pongo un ejemplo. La persona X lastimosamente fue diagnosticada de una enfermedad terminal. Un ejemplo, un cáncer que está en una etapa muy avanzada, que ya no hay esperanza ni aún para hacerle un ejemplo quimioterapias o radioterapias. Pero escuchan que en un país extranjero han desarrollado una cura para un cáncer como el que tiene, es decir, un cáncer muy avanzado. Y acá surge la situación. Él está enfermo y él va a morir. La única manera para que él no muera es que tenga una cura que le salve la vida. Y tenemos el otro ejemplo, tenemos ese país extranjero que ha desarrollado una cura para esa enfermedad de muerte. Esa es la circunstancia. La salvación viene a ser cuando esa persona puede viajar y tomar la cura, porque de nada sirve que la persona sepa que en ese país está la cura, que en ese país está la solución a su problema, pero que él no tenga ni los recursos para viajar a ese país, ni los recursos para poder acceder al tratamiento. Puede que esté la cura, pero para él no hay esperanza, no la puede acceder. Otra cosa sería cuando nos referimos a salvaciones a esto, que él está enfermo, que él va a morir, pero que no solamente está la cura, sino que hay la manera de poder acceder a la cura. Es decir, tuvimos el primer ejemplo, pero este segundo ejemplo es no solamente que ya está la cura, sino que él se ganó, yo qué sé, un sorteo y que ahora a él le proveen los pasajes, le proveen la estadía en el país y le proveen todo el tratamiento. Eso sería la salvación. Por eso es que vemos primero de que lo que va a hacer Pablo es que nos va a poner a nosotros en ese contexto. Nos va a mostrar cuál es nuestra condición. Vemos, por ejemplo, el libro de Romanos capítulo 3, versículo 9 al 18. Solo vamos a leer el 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Inicia mostrándonos la situación real de la persona. Todas las personas, no importa quién sea, rico o pobre, alto o bajo, flaco o gordo, negro o blanco, de Colombia o de Rusia, no interesa. Todas las personas están bajo pecado. Todas las personas tienen una deuda que tienen que pagar. Y el problema es que esa deuda, para pagarla, significa que tienen que morir. Esa es la circunstancia. También me presenta cuál es la función de la ley. La función de la ley nunca ha sido salvar a la persona. La función de la ley es mostrarme el pecado. Y les puedo poner un ejemplo.
Una persona va al doctor porque le salió una masa medio rara en su hombro. Él vio que antes no la tenía y que de un momento a otro le empezó a surgir. Lo que le hace es que va al médico y el médico le manda a hacer unos exámenes, un ejemplo, unos rayos X para saber qué es la masa. En función a los rayos X, ven de que esa masa, un ejemplo, es un inicio de cáncer y que se puede tratar. La ley vendría a ser los rayos X. La ley me muestra cuál es la circunstancia, me muestra la condición. Los rayos X nunca salvan a la persona, muestran el estado en que se encuentra. En función al estado en que se encuentra, viene el tratamiento. La ley me muestra la condición en que me encuentro para que posteriormente venga el tratamiento. Es decir, lo primero que hace Pablo en los versículos anteriores al capítulo 5 es mostrarme la condición del hombre. Y por eso vemos, todos estamos bajo pecado. Todas las personas tenemos una condena de muerte sobre nosotros. No importa quién sea, todos estamos hipotecados y tenemos que dar la paga a esta condena. Pero el evangelio es un evangelio de buenas noticias. Es un evangelio de salvación. A esta condición en la que nosotros nos encontramos, que estamos hipotecados y que la única manera de pagar es muriendo, se nos presenta una solución. De ahí que Pablo presenta este evangelio en Romanos 1, capítulo 16, de una manera muy interesante, porque no me avergüenzo del evangelio, porque no me avergüenzo de esta buena noticia, porque es poder de Dios para salvación. Hay una solución a ese problema que tenemos, a esa hipoteca que tenemos, pero es a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, es una solución que nos atañe a todas las personas. Cuando hablamos de esto, nos vamos a dar de cuenta de que la salvación es un don inmerecido de Dios. Por eso Pablo en su libro a los Efesios nos muestra de que por gracia somos salvos, no por obras. Es decir, Dios fue quien decidió y le plació salvar a la persona y pagar la hipoteca que la persona no podía pagar. Pero nosotros, por la fe, accedemos a esa salvación. La salvación no depende de nosotros, sino que Dios fue quien decidió salvarla. Pero para acceder a esa salvación, para obtener ese favor inmerecido, nosotros sí que tenemos que poner fe. Dios pone la salvación por su gracia y nosotros ponemos la fe para acceder a la misma. De ahí a que vemos, y por esto me lo reservé, una última conjunción del verbo pisteuo que solo se desarrolla cuando hablamos de salvación, y es el verbo pisteuo seguido por la preposición eis, es decir, creer en. Cuando nosotros hablamos de esa preposición, es que nosotros ponemos toda nuestra fe en Él, en que Él es el único que puede salvarnos, en que Él es el único que puede pagar nuestra hipoteca, en que Él es el único que puede darnos la solución a este problema que nosotros no podemos solucionar. Saca al hombre fuera de sí y lo pone dentro de Cristo. Es decir, ese verbo pisteuo seguido por la preposición eis nos indica que nuestra fe tiene que estar en Cristo y solamente en Él. No es solo creer que algo es verdad, no es solo saber de que algo es verdad, no es solo tener pruebas de que algo es verdad, sino la fe para salvación nos permite dirigirnos hacia Él, confiar en Él, depositar nuestra vida en Él y solamente en Él. Es decir, esto implica una entrega personal, un compromiso y una dependencia. La fe que salva es esta, es esa fe que depositamos en Él, solamente en Él, entendiendo que Él es la única esperanza que nosotros tenemos para ser salvos y que esa creencia nos va a demandar en primer lugar una entrega personal a Él, pues entendiendo que Él es la única solución, dejamos de depender de nosotros y dependemos confiadamente en Él. Segundo, un compromiso. Nuestra fe, al ser puesta en Él, demanda que por esa fe, por esa convicción, actuemos. Y lo tercero, una dependencia, que sin Él nosotros no somos nada. Esa es la fe en la salvación. No es solo creer, es que dependamos completamente de Él y que al depender completamente de Él y estando en Él, generemos un compromiso, es decir, que nuestra fe genere una convicción de vida. Eso es lo que viene a ser la fe. Y acá una pregunta me surgió cuando estaba haciendo pues esta clase. ¿Por qué mediante la fe? Porque si bien la salvación es por gracia, ¿por qué nosotros no podemos hacer algo más para obtenerla? Es decir, no solo creer, porque no una acción. Pero me encontré de que la fe genera tres circunstancias. La primera
porque la fe humilla al hombre. Lo vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, humilla al hombre en el sentido de que no depende absolutamente nada de nosotros, sino es gracia de Dios. Y que nosotros, por más fuerte que usted sea o se considere, usted no puede hacer absolutamente nada para ser salvo, sino solamente creer en Él, quien es capaz realmente de salvar a la persona. Lo segundo es que glorifica a Cristo. Lo vamos a ver en el primer libro de Corintios capítulo 1 versículo 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, nuestra humillación nos permite glorificar a Cristo, entendiendo de que Él, quien es el único, quien nos puede salvar, toda la gloria y toda la honra sean solamente dadas a Él y solamente dadas a Él. Y lo tercero es que nos permite o nos garantiza una seguridad. Y lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Al saber que la salvación es una gracia de Él y que la obtenemos mediante la fe, es decir, no por obras, nos da a entender que tenemos una seguridad. Porque si fuera por obras, puede que hoy yo pueda hacer, pero puede que mañana se me sea imposible y que perdería mi salvación. Pero al depender solamente de Él, me da la certeza y la seguridad de quien me da la salvación, quien me ofrece la salvación, realmente me puede salvar. Es decir, cuando hablamos de la fe de la salvación, es el resultado de una creencia genuina en lo que Dios ha revelado. Esto se convierte en fe verdadera y nos permitirá orar de acuerdo a esa creencia. Para terminar, podemos ver como dos grandes pensamientos. Fe es la actitud por medio de la cual el hombre deja de confiar en sus propios esfuerzos para obtener la salvación, ya se trate de obras piadosas, bondad ética o de cualquier otra naturaleza. Es la actitud de completa confianza en Cristo y solamente en Él para todo lo que significa la salvación. Y si nos centramos como a grandes rasgos, ¿qué es lo que nos podría decir Pablo frente a esta doctrina? Es para Pablo la fe significa abandonar toda confianza en la propia capacidad para merecer la salvación. Se trata simplemente de una aceptación confiada del don de Dios en Cristo, de confiar en Cristo y solamente en Él para todo aquello que significa la salvación. La fe que salva es la que ponemos en Él y solamente en Él, entendiendo que Él es el único que nos puede salvar, pero que esa fe inevitablemente nos permitirá orar de acuerdo a nuestra creencia. Si sucede eso, será una fe verdadera.